estamos, como habíamos dicho, con la diputada Brenda Austin. Hola Brenda, gracias por venir. ¿Qué tal? Muy amable. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, horas claves en el Congreso, en la Cámara de Diputados, por la ley de despenalización del aborto. Bueno, Brenda, ¿cómo juzgas el proceso? ¿Qué opinas sobre el proceso del debate que se inició hace 2 meses? Hace 2 meses. Bueno, la verdad que yo creo que es un proceso inédito el que hemos transitado. Que pocas veces cuando miramos la historia de nuestro país, en tan poco tiempo, hemos dado un salto que da cuenta de una madurez social y política tan grande como la que transitamos en estos días. Partimos de un tema del que no se podía hablar en la familia, en las escuelas, en los partidos políticos, ni en el Congreso. Que parecía que como lo negábamos no existía. Y sin embargo, todos los años nos encontrábamos con esas estadísticas de las mujeres muertas por abortos clandestinos, de las tasas de hospitalizaciones. Entonces creo que el primer balance es absolutamente positivo, es habernos animado a discutirlo, a ponerlo sobre la mesa, a hacerlo sin miedo, sin prejuicios, sin dogmas, tratando de pensar cuál es la mejor política pública para responder a este problema, ¿no? Pero digo, reconociendo la línea de partida, que es que todos los días, en cada rincón de nuestro país, mujeres de distintas edades y de todas las clases sociales deciden por distintas razones interrumpir un embarazo. Lo que nos estamos preguntando es en qué condiciones lo hacen. En condiciones de clandestinidad, donde muchas de ellas, las más pobres y las más jóvenes, ponen en riesgo su vida, o con el acompañamiento del Estado como parte de una política de salud sexual y reproductiva. Esto es lo que hoy está en juego en el Congreso, no tiene que ver con esas simplificaciones en las que muchas veces se quiso reducir el debate, como esto de decir hay algunos que están a favor de la vida y otros que no, ¿no? Digo, estos 2 meses nos han permitido entender que para defender la vida tenemos que hacer lo que han hecho muchos países del mundo, en particular todos los países desarrollados, que legalizando el aborto no solamente evitaron la muerte de mujeres, sino que también bajaron la cantidad de abortos que se realizaban. Rusia lo tiene precisamente donde se va a jugar el Mundial desde principios del siglo XX, ¿no? Exactamente, ¿no? Rusia, toda la Unión Europea, ahora entró Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Distrito Federal de México, aquí cerquita Uruguay hace pocos años, tiene que ver, digamos, con una mirada de una legislación que además sea respetuosa con los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Porque, digo, mucho se dice sobre los tratados internacionales de derechos humanos y fíjense que hace 2 días llegó un informe, un pedido del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidiéndole a la Argentina que garantice el aborto seguro para las niñas adolescentes. Niñas que en nuestro país de 11, 12 años, muchas de ellas violadas, abusadas, que no están pudiendo acceder a interrupciones voluntarias del embarazo. Igual eso ya está previsto en la ley pero no actual, se cumple. ¿no? ¿No se cumple? No se cumple. Tenemos solamente 10 provincias en nuestro país que cumplen lo que hoy dice la ley. Y eso es lo que nos está llevando a esta discusión de fondo, ¿no? En Córdoba, por ejemplo, lo tenemos paralizado producto de una causa judicial que hace muchos años duerme en el TCJ, esperando que se resuelva. En Córdoba, hoy, una mujer que quiere interrumpir un embarazo producto de una violación... ¿Se animan los jueces a resolver el tema? No lo sé, ojalá que no especulen, ¿no?, con esto que estamos discutiendo. Tienen responsabilidad de fallar. Las mujeres de Córdoba están en el peor de los escenarios. Fueron más de 2.000 las que terminaron hospitalizadas en nuestra provincia. Vos hablabas recién de la salud pública, pero sí. ¿No hay un debate ideológico acá? Bueno, por supuesto. A ver, digo, yo creo que en el fondo se ponen muchas barreras para intentar llegar a la discusión de fondo que tiene que ver, en muchos casos, con creencias religiosas, con posiciones morales. Y yo creo que tenemos que ser capaces de hacer un ejercicio, sobre todo los legisladores, de separar nuestra visión individual de lo que creemos que tiene que ser la política pública de un Estado. Una cosa es lo que yo haría, lo que le recomendaría a una hija, a una pareja, a una amiga, y otra cosa es lo que tiene que hacer el Estado con sus políticas públicas. Si nosotros no hacemos esa diferencia, lo que estamos haciendo es imponiendo en una legislación una visión religiosa a toda la población, que además, finalmente, no hace que las mujeres no aborten. La amenaza de la cárcel, que la tenemos hace 100 años ya en nuestro país, no evita que las mujeres decidan interrumpir un embarazo, porque las razones son muy fuertes muchas veces, son encrucijadas de vida.
son decisiones difíciles, complejas, que las mujeres las toman después de valorar un montón de escenarios, pero que en definitiva, digamos, la diferencia es entre terminar yendo a un lugar donde por las condiciones de falta de salubridad ponen en riesgo su vida, o terminar haciéndolo en un hospital público donde además el Estado acompaña. Y fíjense, digo, esto es para mí muy importante, que está en el proyecto final que vamos a discutir el día miércoles, se incorpora una figura que son las consejerías, que es una herramienta como la tiene Uruguay, donde las mujeres pueden acceder a una psicóloga, a una trabajadora social, a un equipo de salud para informarse, para tener el abanico de opciones que tienen a disposición y para poder pensar nuevamente la decisión que están tomando. Todas cosas ausentes si hablamos de aborto clandestino. Voy a una cuestión meramente formal, pero me parece que a la larga tiene su importancia. Esta va a ser una sesión maratónica de la que se hablan. Van a empezar el miércoles y van a terminar el jueves. ¿Tiene sentido eso desde el punto de vista de la eficiencia? Que vos vayas el miércoles al mediodía y te vuelvas a tu casa el jueves al mediodía estando ahí 24 horas. ¿No es más organizado y más moderno debatir hasta las 9 de la noche, cerrar y continuar el otro día? Digo, por las neuronas. No, yo coincido con eso. Ese folclore me parece, muchachos, está todo bien, pero ya está. Yo coincido, lo hemos planteado. Votando, digamos, está la sociedad como la que después se va a aplicar sobre la sociedad esa ley, no sobre un lago. Sí, yo coincido, lo hemos dicho muchas veces cuando terminábamos votando a la madrugada artículos complejos, además que requerían de un ejercicio de los legisladores que conducían esos debates, de tratar de pensar buenas normas. Pero bueno, creo que no es quizás el mejor momento para hacerlo, porque va a haber una vigilia en las calles, hay gente que va a estar acompañando desde afuera el debate en el Congreso, que se están convocando a la plaza, entonces quizás no sea el mejor momento, sabiendo que va a haber gente a favor y en contra en la calle, postergar un debate. Descartamos hechos de violencia, ¿no? Nosotros estamos apelando, y lo hemos hecho durante todo este proceso, a cuidar la calle, a ser respetuosos de las posiciones ajenas, a demostrar que podemos escucharnos, aunque pensemos distinto y que no vamos a agredirnos. Del otro lado, no estamos recibiendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, seguimos apelando a que ojalá sea un debate democrático y que sea un ejemplo para Argentina. Vamos a escuchar a las preguntas de mis compañeros. Bien, Brenda, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Estamos en un momento, me parece, social en el que por un lado tenemos el verde, por el otro lado el celeste. Aborto sí, aborto no, hasta el punto extremo de decir, bueno, libertinaje o asesinato. Digo, ¿en qué se ha fallado comunicacionalmente para explicar la importancia de la sanción de este proyecto de ley? Pero no sé si se ha fallado comunicacionalmente. Creo que hay sectores, yo pienso que es una minoría muy intensa en nuestro país, que se sostiene desde dogmas. Esa minoría es la que ha hecho en esta historia, los mismos que hoy reclaman por qué no empezamos un poquito más atrás con educación sexual, con anticonceptivos, son, por ejemplo, los que en Córdoba judicializaron el protocolo de aborto no punible, judicializaron las leyes de educación sexual integral, judicializaron el DIU como método anticonceptivo, la píldora del día después, las leyes de salud sexual y reproductiva. Entonces, creo, digamos, que a lo que nos estamos enfrentando es una resistencia que tiene un componente religioso muy fuerte, a quienes respetamos, por supuesto, pero tenemos que pedirles que ese ejercicio de su religiosidad lo hagan al interior de sus cultos y no buscando imponer una ley sobre toda la población argentina. Miren, cuando revisamos el debate de divorcio vincular y de matrimonio igualitario, los argumentos eran los mismos. Que esto iba a poner en crisis a la sociedad argentina, que esto iba a terminar con la familia, que estábamos hablando de valores naturales, ¿no? de derechos naturales consagrados, si bien no en nuestras constituciones, en las leyes. Y creo que mucho de eso es lo que se pone en juego hoy, ¿no? Tiene que ver con pensarnos como un Estado laico que tenga leyes laicas, que además sean dictadas mirando la realidad, porque esto no tiene que ver con que alguien esté a favor del aborto y lo quiera promover, todo lo contrario, tiene que ver con decir, esto está ocurriendo, ¿cómo hacemos para que esas mujeres no mueran y cómo hacemos para acompañarlas a que tomen, si quieren,
otra decisión, ¿no? Mandarlas a la clandestinidad y amenazarlas con la cárcel claramente no está resolviendo el problema. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Mi inquietud es, en base a lo que se ha podido trabajar en comisión, si han podido resolver esto de que si hay una colisión de derechos. O sea, si hay una colisión de derechos entre la posibilidad que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo y si el embrión tiene derechos o no, o a partir de cuándo los adquiriría, a partir de qué plazo del embarazo los adquiriría. Bueno, este es un tema que lo discutimos mucho en el Congreso y viene bien su pregunta porque justamente ayer recibimos una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le hace saber a Argentina cuál es la posición de la Corte Interamericana, ¿no? Diciendo que entiende que la protección del derecho a la vida es gradual e incremental y esto supone reconocer distintos momentos de protección en cuanto al desarrollo gestacional. Pensar lo contrario significaría, por ejemplo, que no podría haber en Argentina fertilización in vitro, ¿no? Obviamente tampoco podría ser posible los casos donde hoy está legalmente permitido, como en los supuestos de violación. Correcto. Lo que hace la Corte Interamericana y lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de nuestro país es valorar los dos derechos que están en juego y pensar una integración gradual e incremental entre uno y otro. Y a la vez, digo, no olvidarnos de esto que recién resaltaba, que en el fondo lo que estamos discutiendo es lo que ocurre en la realidad, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que esas mujeres que hoy están tomando esas decisiones estén acompañadas, tomen una decisión informada y que el Estado, en definitiva, pueda formar parte de una política de salud sexual y reproductiva, ¿no? Dejándolas al margen, negando el problema y negando la asistencia del Estado, lo único que hacemos es ser cómplices de muertes evitables. Una pequeña pregunta, porque nos tenemos que ir a la pausa. En relación a esa gradualidad, corríjame si me equivoco, en el caso del proyecto, cuando se habla de violación, permite salirse de ese plazo de las 14 semanas para interrumpirlo posteriormente. ¿Hasta cuánto se puede extender ese plazo o depende del caso concreto? Porque digo, y lo voy a llevar a la exageración para que se entienda el ejemplo, no es que se vaya a dar así. Pero digo, ¿se puede interrumpir a los 8 meses, por ejemplo, cuando ese ya es una persona que tiene viabilidad total? Hoy un bebé de 8 meses o si bien digo, un embrión donde ya ha crecido y demás, tiene viabilidad total. Por eso lo planteo. Absolutamente no. Primero porque de lo que se habla en la ley es de aborto, se incorporó una definición clara en ese sentido, y esto ocurre cuando estamos hablando de un feto que no es viable, ¿no? Es decir, cuando ya tiene viabilidad no es procedente. Está bien. Y por otra parte también decir que esto es lo que hoy ya tiene nuestra legislación, ¿no? Es decir, correcto, si miramos el Código Penal y miramos el fallo de la Corte, hoy no hay plazo. Entonces, ahí hay un ejercicio también de los médicos que tiene que ver con un juicio responsable, en qué cosas y en qué condiciones se pone en riesgo la salud de la mujer y cuáles son las razones que pueden haber hecho que una mujer o una niña adolescente llegue tarde al sistema de salud. En muchos casos, los que hemos visto hasta aquí, son niñas que habían sido abusadas, que terminaron enterándose que estaban embarazadas porque en la escuela detectaban la panza y que con ellos llegaban al hospital, ¿no? Entonces, obviamente, mucho después de las 14 semanas, en situaciones de absoluta vulnerabilidad. Entonces, pensar de pronto un plazo que no contemple la amplia gama de circunstancias difíciles que pasan en estos casos tiene que ver con esto, ¿no? Pero me parece importante dejarlo aclarado de que hoy lo que se discute, hoy lo que se discute es la inclusión de las primeras 14 semanas sin necesidad de expresar una causal. Lo demás es lo que está hoy previsto en nuestra legislación. Brenda, ya para terminar, porque no tengo más, lamentablemente no tenemos más tiempo, pero tenés que ser brevísimo. ¿Cómo está la cantidad de votos, lo que se llama el poroteo? Final abierto. Final abierto. Fantástico, periodísticamente me lo resolviste. Te agradezco muchísimo tu participación en el programa. Gracias a usted.